que Jorge nos hablaba de tapar o de encubrir. Y citaba allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecan y el Señor llama a Adán, ¿cierto? Adán era el responsable, lo llama y ¿qué pasó? Y entonces él dice, la mujer que me diste. Y un hermano enseñó alguna vez que desde ese instante nació el arte de echarle la culpa al otro. La mujer que me diste. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos del 12 al 14. Es una cita supremamente conocida por nosotros, supongo que por todos los creyentes. Y mientras están abriendo la Biblia, pues informo que nuestro hermano Byron anda viajando. Nuestro hermano Olmey está en una reunión con su familia. Nuestro hermano Samuel y su esposa, sus hijos, mañana en la madrugada parten para Neiva. Estemos orando porque van a estarse alrededor de 10 días haciendo un trabajo especial en Neiva. Yo creo que necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar por nuestros ancianos, necesitamos orar por la iglesia, ¿cierto? Por cada hermano. Entonces, les dejo esa inquietud. En Colosenses capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado Dios, esta es una porción maravillosa, esta es una porción especial para nosotros los creyentes. Aquí encontraremos muchas motivaciones, encontraremos la verdad, encontraremos esa verdad que no puede ser olvidada. De hecho, está ahí para recordarnos quiénes somos, para recordar el carácter del creyente. Y Padre, te agradecemos porque en esta noche podemos exponerla, podemos tratarla y sacar algunas aplicaciones para nuestra vida, como decía nuestro hermano Jorge, buscando hacer ajustes, buscando cambiar algunas cosas en nuestra conducta. Padre, dejamos todo este tiempo en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a empezar con estos 3 versículos. Bueno, tengo que confesarles que no era yo la persona para estar aquí hoy en la noche. Entonces, lo que he hecho es tener una parte de estudio hoy de estos 3 versículos y el domingo, que sí en realidad me toca por la mañana. Entonces, volver a tener un estudio sobre estos, unos estudios adicionales, un estudio adicional sobre estos 3 versículos. Esta porción de la palabra, de verdad, es muy conocida aquí en nuestra iglesia. La hemos compartido muchas veces. Casi que esta porción de la palabra, con esta porción de la palabra casi que podemos identificar un hermano, porque hay personas que a través del compañerismo, a través de la comunión, a través de nuestro andar con Cristo, casi que uno las identifica con ciertas porciones de la palabra. Y esta es una porción de esas. Casi que uno pasa por ahí y piensa en ese hermano o en esos hermanos. En los 2 últimos estudios hablamos un poco sobre el gozo, que es una de las palabras con la que empieza el versículo 12, ¿cierto? Con gozo. Hace algunos días encontré algo sobre el gozo del Señor y lo anoté en mi Biblia justo al lado de este pasaje y quisiera en esta noche de pronto compartírselas. Digamos, 3 definiciones del gozo muy cortas, muy breves, pero me gustan porque están en forma poética. Son como unas definiciones para tocar nuestra sensibilidad, son muy cortas para definir el gozo. Por eso la tengo anotada, dice gozo,
Es la música que suena cuando nuestro corazón está en sintonía con la frecuencia de la gloria de Dios. Entonces, esta definición me encantó. La tengo desde hace días apuntada ahí para estar recordando esta hermosa definición. Gozo es la música que suena cuando nuestro corazón está en sintonía con la frecuencia de la gloria de Dios. Otra definición, el gozo es el contentamiento reverencial que el corazón experimenta en nuestra justificación con Dios. Y otra, una tercera, el gozo es la convicción, y me encanta esta palabra, es la convicción de que sin importar lo triste de nuestras circunstancias o la debilidad de nuestros cuerpos, estamos seguros en el soberano Dios que nos ama. Esta tercera definición me encanta. Es la convicción de que sin importar lo triste de nuestras circunstancias o de la debilidad de nuestros cuerpos, estamos seguros en el soberano Dios que nos ama. Y esa fue una de las cosas que quise dar a entender cuando hablamos del gozo. El gozo, vamos a tener, como creyentes, vamos a tener un montón de problemas, un montón de aflicciones, pero el gozo no puede quedar fuera. Cuando vienen los problemas, el gozo no puede quedar por fuera. Al contrario, el gozo nos lleva a tener confianza, seguridad en nuestro soberano Dios. Y la parte que sigue después de esta frase, con gozo, lo que sigue en estos 3 versículos es música para nuestro corazón, es descanso, es tranquilidad, es paz, es la esencia de nuestro gozo, es la razón de ser de nosotros los creyentes. Estos 3 versículos no son cualquier cosa. El hecho de oírlos tantas veces no significa que no tienen el significado que corresponde. Cuando paso por estos 3 versículos, como lo dije ahora al principio, no puedo ignorar y recordar las tantas veces que un hermano lo ha tocado en la cena y ha compartido estos 3 versículos poniendo el énfasis al gozo. ¿Alguien puede identificar ese hermano? ¿Quién puede ser ese hermano? Si usted pasa por este pasaje y lo lee, ¿qué hermano se le viene a la mente? Arriésguese alguno. ¿Quién? Alfonso. ¿Quién? No le entendía el hermano. Alonso. Alonso. Pues yo la verdad es que cada que paso por aquí pienso en Alonso. Son muchas las veces que el hermano Alonso se ha parado a leer este pasaje y a hablar del gozo. Aquí está el hermano y yo siempre pienso en él porque él es el que más le ha dado, digamos así, garrote a este pasaje. Le ha sacado bastante aplicación para nosotros en la cena. Yo estoy de acuerdo con Mauricio, es Alonso, hermano Alonso. Yo casi que puedo pensar que Alonso cree que esta porción es de él, que está adherida a él, que él es el dueño de esa porción y no, hermano, no es suya solamente. Eso, hermano. Bueno, ya hemos visto que el apóstol Pablo en sus oraciones por los hermanos colosenses da gracia a Dios por ellos, por su fe, por su amor entre hermanos y por su esperanza en Dios. Lo hemos visto en los versículos anteriores. También en sus oraciones pide a Dios por los creyentes colosenses unas peticiones o una petición muy especial con grandes propósitos para nuestro andar cristiano. Están en los versículos 9 y 10. En el versículo 11 también tiene otra petición con referencia al poder de Dios con el propósito de tener paciencia y paciencia extrema. Es decir, lo hablamos en otro estudio, la palabra longanimidad, que eso es lo que quiere decir, una extremada paciencia o una paciencia extrema. Hablamos también del gozo que debemos tener en las circunstancias difíciles
Vamos a tener muchas circunstancias difíciles y nos vamos a encontrar con muchas personas difíciles aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Entonces, necesitamos tolerancia, una tolerancia extrema. Ahora, en los siguientes 3 versículos, del 12 al 14, donde hemos leído, nos da las suficientes razones para que en ningún momento de nuestras vidas nos falte el gozo. Nos da las suficientes razones. En estos 3 versículos está contemplada o contenida la felicidad presente del creyente con esa manifestación. Habrá una manifestación futura cuando estemos de cuerpo presente con el Señor, cuando tengamos esos cuerpos gloriosos similares al del Señor Jesucristo. Nos dice allá en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, cuando empieza diciendo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, y empieza diciendo el cual, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En estos 3 versículos también encontramos la realidad del creyente del Señor Jesucristo. Pongo el énfasis en creyente en el Señor Jesucristo porque algunos dicen que son creyentes, pero no en el Señor Jesucristo. Si alguien nos preguntara, oye, oye tú, ¿cuál es tu realidad o en qué realidad vives? ¿En qué mundo vives? Mucha gente ve nuestra actitud, ve nuestro actuar y cree que nosotros vivimos en un mundo de locos o de tontos, de pronto más bien, de un mundo totalmente diferente a lo que vemos allá afuera. Entonces, ¿en qué mundo vives? La respuesta, una respuesta que le podríamos dar con toda seguridad está basada en estos 3 versículos. Podríamos decir algo como mi realidad es que tengo gozo permanente que me conduce a ser muy agradecido con Dios porque me hizo apto para participar de su herencia. Soy heredero de Dios junto con su pueblo santo, con los santos en luz. Dios me ha arrancado del poder de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios me rescató por medio de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz y además perdonó mis pecados. Esta sería una hermosa respuesta para alguien que quiera saber en qué mundo vive usted o en qué mundo vive el cristiano. Hermanos, esta es nuestra realidad. O sea, la Biblia nos va a mostrar nuestra realidad, pero estos 3 versículos poderosamente contienen la realidad del creyente. O sea, lo que el creyente debe vivir. Pero además, en estos 3 versículos encontramos lo que somos, lo que es un creyente. Encontramos el carácter del creyente. Vamos a mirarlo así de carrerita. Un creyente es alguien que, ustedes me dirán si sí o si no, es alguien que tiene gozo en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Un creyente es alguien que Dios hizo apto. Claro que sí. Un creyente es un heredero de su Padre Dios. ¿No les parece una maravilla? Un creyente es una persona libre del poder de las tinieblas. Un creyente es un ciudadano del reino celestial, del reino de su amado Hijo, del reino del Señor Jesucristo. Un creyente es un rescatado por precio de sangre. Un creyente es un ser cuyos pecados han sido perdonados. Ese es el carácter del creyente. Esto es lo que un creyente es. Esto es lo que fuimos ayer, somos hoy y seremos mañana y por toda la eternidad. Esto no va a cambiar, no debe cambiar. Esto no debe cambiar, ese debe ser el carácter del creyente. También en estos 3 versículos
encontramos por lo menos 5 o 6, yo creo que 6 maneras o formas para definir la salvación o para hablar de la salvación poderosa de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y creo que esta es una de las cosas que más me gusta de este pasaje. Porque este pasaje tiene 3 personajes centrales. Yo diría que 4, de pronto mejor. Habla del Padre, que nos hizo actos. Habla del reino de su amado Hijo. No habla del Espíritu Santo, pero sabemos que el Espíritu Santo inspiró esta palabra. O sea, que está presente el Espíritu Santo. Pero digamos que hay un 4 personaje y somos los creyentes. Porque esto es lo que somos los creyentes. Este es nuestro carácter. Esto es lo que debe haber por dentro de nosotros. Entonces, estos 3 versículos definen o nos dan definiciones con hechos de lo que es la salvación. Cómo nombrarla, cómo exaltarla. Este estudio para Cheo, que le pone el título a los estudios, y a mí a veces se me olvida ponerle título, decirle, pero este estudio debe llamarse Salvación, Divino Tesoro. Porque eso es lo que es la salvación. Un tesoro al que no le podemos calcular el precio. Es invaluable. Entonces, antes de mirar cuáles son los términos o los hechos o las definiciones para la salvación, me gustaría que miráramos algunos ejemplos y creo que tenemos suficiente tiempo. Por ejemplo, ejemplos que nos llevan a pensar en la salvación, que están unidos a la salvación o que están ligados a la salvación. Nos definen la salvación. Por ejemplo, cuando uno pasa por Juan capítulo 3 y lee que os es necesario nacer de nuevo, esa frase nacer de nuevo nos lleva de inmediato a pensar en la salvación. ¿Cierto? Y casi que yo podría decir que es la manera más clara para definir la salvación. Son palabras del Señor Jesucristo. Está estrechamente unida esta frase a la salvación, nacer de nuevo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Otra palabra que encontramos y es creer en el Señor Jesús. Esta creo que es la forma más clara de llegar a la salvación. Es creer en el Señor Jesucristo. Por allá dice, el que en él cree, en Juan 3:18 dice, el que en él cree, no es condenado. Otra manera está en Juan 1:2, es ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos que somos hijos de Dios, implica que somos salvos, que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo. Ahora, tengo que decirlo con pena y con dolor, pero el no creyente no es hijo de Dios. Nos han enseñado lo que no es, lo que la Biblia no enseña. Hoy estaba asombrado escuchando, no es que yo escuche a predicadores que no sean de la misma línea de nosotros, los escucho son los que yo sé que son de la misma línea de nosotros. Pero había uno refutando herejías y al que estaban escuchando decía algo así como que Judas fue salvo, Judas Iscariote fue salvo, y daba las explicaciones por qué fue salvo, y decía cosas que no están contempladas en la Biblia, y que Judas al final se arrepintió y tiró las monedas y llegó a decir, por ejemplo, que fue llevado hasta cierta parte, no al infierno mismo, pero sí a cierta parte donde el Señor le permitió sufrir un poquito. Y luego fue el Señor Jesucristo hasta allá y lo rescató. Entonces, un hermano refutaba esta verdad con decirle que en Juan
El mismo Señor Jesucristo, Juan 17, lo llama hijo de perdición. Algo que no es verdad. Entonces, estoy tocando este punto porque algunos creen que son hijos de Dios porque de pronto van a una iglesia o porque se nos enseñó desde niños eso, pero no es así. Entonces, ser hijos de Dios está relacionado con que somos salvados o salvos. Otra que me gusta mucho es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente escuchamos esto, pensamos en nuestra salvación. Ahora, la salvación es sinónimo de pecados quitados o desaparecidos o llevados. La salvación es sinónimo de eso. Otra es, como dice allá en Romanos 5:1, somos justificados pues por la fe. Entonces, cuando hablamos de justificados o de justicia de Dios, inmediatamente se nos viene a la mente que somos salvos, declarados justos. ¿Dónde lo tengo? Declarados justos, sí, o hechos justos. Otra que es muy maravillosa es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando hablamos de no condenación, estamos hablando de salvación. La más famosa que creo yo que existe y existen muchas más, solo escogí algunas, es la famosa frase vida eterna. Y esa es la más contundente. ¿Qué mejor manera para hablar de salvación que esta bella frase? Vida eterna. Ahora, la vida eterna es el resultado de creer en el Señor Jesucristo, nos dice allá en Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna, si yo tengo vida eterna, es sinónimo de que soy salvado. Soy un hijo de Dios, soy justificado, no hay ninguna condenación para mí, soy hecho hijo de Dios, he creído en el Señor Jesucristo, he nacido de nuevo. Anexo algo que Pedro dijo en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes la salvación. Te sale la salvación por tu boca, Señor, por tus hechos, Señor. Bueno, y hay muchas maneras de hablar y de entender lo que es la salvación que Dios nos ha dado, pero quisiera mirar una más antes de entrar a mirar otra vez lo de Colosenses. Y si el tiempo nos lo da, sí, yo creo que sí. Y está en unas paginitas adelante, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Esta me encanta, me gusta pasar por aquí por leer estos dos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esta es una de las que más me gustan. Pasar de los ídolos a Dios, ahí está la verdadera conversión. Porque es que los seres humanos estamos llenos de ídolos, idólatras. Y ser idólatras es ser enemigo de Dios. ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios con ese propósito para servir al Dios vivo y verdadero? Y miren lo que sigue. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si quieren otra definición para salvación, aquí está. Quien nos libra de la ira venidera. Entonces, esta salvación es algo grandioso. Y los tres versículos que estamos viendo son maravillosos en ese sentido. Hermanos, les recomiendo algo y es, si quieren estudiar en sus casas o mirarlo con detenimiento, hay algunos hermanos que son muy estudiosos y podrían
yo creo que dar un mejor mensaje que yo en este momento cuando hablamos de los 7 yo sois que están en Juan. Cuando uno mira los 7 yo soy de Juan, vamos a encontrar en cada yo soy la salvación en pleno. Vamos a mirar uno solo o dos de pronto. Vámonos a Juan capítulo 6, versículo 35. Prácticamente uno no tiene que anexarle nada a este versículo porque nos dice el gran propósito de ese yo soy aquí. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando esto? De una relación permanente, perfecta con el Señor Jesucristo. No tendrá hambre ni sed jamás. Porque es que los hombres a toda hora tenemos, los seres humanos tienen un hambre y sed de muchas cosas, pero no buscan al Señor, sino que buscan saciar esa hambre y esa sed con cosas diferentes a Dios. Pero el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Otro ejemplito está ahí cerquitica. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 12. Si ustedes miran, uno no tiene prácticamente que agregarle nada. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para definir salvación es que hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de la maldad a la bondad del Señor. Porque las tinieblas representan eso, lo malo. Yo miro el tiempo. Bueno, de pronto otro más. Juan 10. Hay dos en Juan 10, muy cerquita el uno del otro, versículo 9. Dice, yo soy la puerta. Este es maravilloso. El que por mí entrare, ¿qué pasa con él? ¿Cómo? Será salvo. ¿Qué le agregamos? El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Maravilloso. El versículo, creo que es el 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Relación perfecta con el Señor. Él nos conoce, nosotros le conocemos. ¿De qué nos habla eso? De salvación. Yo veo el tiempo y bueno, ya me gusta este me parece maravilloso. En Juan 11:25, cuando el Señor está hablando con María en la muerte de Lázaro y ella le está refutando, Señor, Marta, perdón, está hablando con Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora en el versículo 25 el Señor le responde, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso somos nosotros. Nosotros pasamos de muerte a vida en el Señor Jesucristo. El que cree en mí. Y dejémoslo hasta ahí. Volvamos allá a Colosenses, que ya voy a terminar. En Colosenses, en estos 3 versículos de Colosenses encontramos, como ya lo dije, varias formas o nombres o maneras o hechos para hablar de la salvación. Para que nosotros entendamos que la salvación que Dios nos ha dado es un tesoro incalculable que tenemos que cuidar.
que tenemos que apreciar, que tenemos que valorar. La primera frase, la verdad lo dividí como en 6 frases. Vamos a hablar rápidamente de ellas en el tiempo que nos queda. La primera frase que nos lleva a pensar en salvación es que nos hizo actos. Y lo único que quiero decir rápidamente, porque espero que miremos el próximo domingo el resto del estudio, sin ser actos por Dios no hay salvación. Porque el hombre no está apto para ser salvo. El hombre necesita que Dios lo capacite para ser salvo. Otra frase que dice es para participar de la herencia. El ser actos es la segunda frase. El ser actos por Dios tiene como resultado ser herederos de Dios. Entonces pasamos de enemigos, de estar lejos, a herederos de Dios. Eso lo pueden complementar con Romanos 8, 16 y 17, si lo quieren mirar. Una tercera frase que me encanta aquí, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Otra manera de entender la salvación del Señor Jesucristo es saber que el Señor nos hizo libres del poder del mal, nos sacó de la oscuridad de nuestros pecados y nos arrancó de las manos del dueño de las tinieblas, que es Satanás. Otra frase que encuentro maravillosa y es una de las que me encantan tremendamente cuando dice trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es otra preciosa manera de apreciar nuestra salvación. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Señor Jesucristo. Otra que me encanta es en quien tenemos redención por su sangre. Yo creo que la palabra redención está adherida plenamente a la salvación. La redención o el rescate que fue hecho a través de la sangre del Señor Jesucristo es una de las maneras de identificar plenamente nuestra salvación. Y la última, que es, yo diría que es la que más me gusta, el perdón de pecados. El perdón de pecados nos lleva de inmediato a pensar en la salvación, en el Señor Jesucristo, en el sacrificio. Esta manera de ver la salvación de Dios por nosotros es una de las que más me toca. Nuestros pecados son perdonados mediante la obra, mediante el sacrificio, mediante la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz. Y cito algo que leíamos en uno de los salmos en días anteriores. El rey David dijo en el Salmo capítulo 25, versículo 11, dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Eso lo dijo el rey David y yo me identifico plenamente con el rey David. Nuestro pecado es grande, sin embargo, ese pecado fue perdonado. Conclusión, hermanos, cuán grande tesoro es nuestra salvación. Esa salvación que recibimos de parte de Dios a través del Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz. 6 maneras de contemplar la salvación, 6 maneras de valorar lo que el Señor hizo en la cruz, 6 maneras de apreciar la salvación, hermanos. Por ninguna razón se nos debe ir de nuestras vidas, se nos debe olvidar, se nos debe, la debemos guardar en algún cajón del nochero o del peinador o del closet. No, la salvación es para tenerla presente como un escudo. Es algo que debemos vivir todos los días, la salvación que el Señor Jesucristo nos dio. Amado Dios, te damos gracias por este día, por estas bendiciones preciosas que encontramos en estos 3 versículos. Ayúdanos, Padre, como nuestro hermano decía en su oración, a hacer ajustes, a hacer cambios, a apreciar más esta salvación. Padre, si pudiéramos entender con certeza y claridad el costo, el sacrificio, ese momento
que nuestro amado Salvador vive en la cruz. Y Padre, para darnos este precioso tesoro, la salvación. Gracias te damos, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos, bendice tu iglesia aquí en Tuluá y en las diferentes ciudades, bendice nuestros hermanos que andan en diferentes actividades. Y Padre, ayúdanos mañana a las 5 de la mañana, ayuda a los jóvenes y también, Padre, colocamos desde ya la cena del Señor el domingo a las 10 de la mañana. Dejamos todo en tus preciosas manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Hay cafecito para el que quiera.